Bienvenidos a este nuevo día, a este tiempo de refrigerio. Así dice el Señor. Segunda de Corintios 3, 17 y 18, porque ahora el Espíritu es el Señor, y donde está el Espíritu, ahí hay libertad. Y la garantía de este tiempo de refrigerio de parte de nuestro Padre Celestial, de nuestro buen Dios, es que siempre habrá una palabra de bendición para tu alma, para tu espíritu, y que fortalecerá tu cuerpo. Para mí es, como siempre, es un privilegio honroso de parte de mi Señor, de mi Salvador, de mi Redentor, estar delante de su pueblo precioso, de su nación santa, de su real sacerdocio, de su pueblo adquirido, de ese pueblo que Él adquirió para anunciar sus virtudes. Espero ya estés teniendo un extraordinario día. El simplemente hecho de ya disfrutar de sus misericordias nuevas, de disfrutar de la sobreabundante gracia, de haber abierto tus ojos y saber que tu día todavía no termina, porque todavía Dios tiene un plan que está desarrollando contigo, y eso en tu corazón debe de crear un espíritu de gratitud por su bondad, por su misericordia, porque como dice nuestro hermano David en uno de los salmos, por su misericordia no hemos sido consumidos, y Él no nos ha pagado conforme nuestras acciones ni las maldades de nuestro corazón, sino Dios ha extendido las riquezas de su misericordia, la sobreabundante gracia sobre nuestras vidas, sobre su creación. Espero que ya estés dispuesto para entrar en la clase, en la aula, en la jornada que hemos venido recorriendo desde hace un buen tiempo con el Espíritu Santo, el Maestro por excelencia, el que acomoda las palabras en nuestro corazón conforme la necesidad. No sé cuál sea la situación que tú estás pasando, hermano y hermana, en este día, pero una cosa sí te aseguro: la fidelidad de Dios sobre tu vida, aunque tú no la veas, aunque tú no la reconozcas, es día con día, a cada momento, a cada segundo. Y en este buen día continuamos con la clase pendiente de la semana pasada. La semana pasada fue solo una introducción. Así dice el Señor, Lucas 18:8, ¿hallará fe el Hijo del Hombre cuando regrese a la tierra? ¿Hallará gente que continúa confiando en Él? ¿Hallará gente que le crea a Dios? Esa fue la palabra de Dios para nuestra alma, para nuestro espíritu, acompañada de Mateo capítulo 24, versículo 9 al 13. ¿Por qué surge esta inquietud en nuestros corazones de parte de Dios? Porque el propósito de Dios es que nuestro corazón, nuestra alma esté alineado, armonizado, en esa sintonía con las palabras, las enseñanzas, las normas, las reglas, las advertencias de nuestro Señor Jesús. Lucas 18:8, y la palabra de este día para tu vida y para mi vida, de así dice el Señor, es: ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo responderá tu corazón acerca de las verdades de Dios cuando se presente el momento? Lucas 18:8, hay una pregunta de nuestro Señor Jesús, el Maestro de maestros, el Profeta de profetas. ¿Hallará fe? ¿Por qué se haría el Señor Jesús esa pregunta? ¿Qué era lo que Él estaba mirando en su tiempo? Cuando la palabra, Dios mismo se hizo carne, dice, caminó entre los hombres. Y la generación de ese tiempo dice que vio la gracia de Dios, vio la gloria de Dios, vio la bondad, la verdad de Dios. El Señor Jesús era la imagen exacta
exacta, la representación exacta de la naturaleza del Dios que creó todas las cosas. ¿Qué era lo que él estaba mirando? Cuando él hizo esa pregunta, ¿hallará fe el Hijo del Hombre cuando regrese? Y acompañado de eso, el Señor me añadía la palabra de Mateo 24. Cuando te corresponda a ti y a mí dar respuesta acerca de lo que tú y yo hemos creído en este tiempo y en el tiempo por venir, ¿cuál será la respuesta, la contestación de nuestro corazón acerca de la bondad y de la realidad de Dios? Y la palabra del Señor en este día, así dice el Señor, Mateo 24, 9 al 13. Entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe. Unos a otros se traicionarán y se odiarán. Y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. La palabra clave es, en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe. Cuando te persigan y te quieran matar por la verdad que está incrustada en tu corazón, ¿cuál va a ser la respuesta? ¿Cuál va a ser tu actitud? ¿Y cuál va a ser mi actitud? ¿Hallará fe? ¿Hallará alguien que le crea? ¿Hallará alguien que confíe en Dios? Y recuérdate que hablábamos de nuestros hermanos del salón de la fama, de los testigos que Dios nos ha dejado inscritos en su palabra por el Espíritu. Hebreos capítulo 11. ¿Cuál fue el secreto de la victoria sobre nuestros hermanos que habla Hebreos 11? Fue que le creyeron, que confiaron y accionaron a una promesa, a una palabra de la boca de Dios. En tu corazón y en mi corazón, ¿cómo está arraigada la palabra, la verdad de Dios, la realidad de Dios? Cuando venga el tiempo de confrontación acerca de lo que tú y yo hemos creído, mi corazón está determinado. Mi corazón está dispuesto, propuesto a creer y seguir creyendo, a confiar y seguir confiando. ¿En qué y en quién? En aquel que ama mi alma como nadie la ha amado. En mi Redentor, en mi Salvador. Como decía nuestro hermano Job, Dios da y Dios quita. Muchas veces las personas hablan lo que no conocen. ¿Qué es hablar lo que no conocemos? Es simplemente repetir algo que oíste, pero no lo has vivido. Pero cuando lo vives, ciertamente podemos decir como nuestro hermano Job, de oídas te había oído, pero hoy mis ojos te ven. Dios es una realidad y Él quiere hacerse real en cada uno de nosotros día con día. Las misericordias de Dios, la gracia de Dios, la fidelidad de Dios, las buenas dádivas de Dios, los regalos de Dios, como lo hemos venido hablando, Éxodo 34, la fidelidad, el amor inagotable, la misericordia, la benevolencia, la clemencia de Dios sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi generación y mis generaciones por venir. Dádivas de Dios que cada día se van a manifestar sobre tu vida y sobre mi vida. Es una declaración de Dios porque y por cuanto es la declaración de la boca de Dios, se hará una realidad, hermano y hermana. No sé qué es lo que tú estás pasando en este día, pero una cosa te recomiendo.
Reposa en las promesas de Dios. Descansa en la palabra de Dios. Aliméntate de sus aguas. Sáciate de su pan. Una de las cosas que se está dejando de ser un buen hábito es la lectura de la palabra. La intimidad con Dios. Por eso cuando viene lo falso, no puedes distinguirlo de lo verdadero. ¿Cómo vas a distinguir lo falso si no conoces lo verdadero? Y hay algo que meditaba de parte del Señor en esta mañana. Segunda de Timoteo 6:3. Pablo dijo, todo aquel que no se conforme a las sanas palabras, a la sana doctrina de nuestro Señor Jesús. Meditaba y decía, wow, tantos libros, tantas epístolas, tantas palabras, tantas instrucciones y enseñanzas, revelaciones que Pablo habló. Termina su carrera diciéndole a Timoteo, ¿sabes qué, Timoteo? Por sobre todo lo que yo te he compartido de parte de Dios. Esto es el resumen de ello. Confórmate a las sanas palabras, a la sana doctrina de nuestro Señor Jesús, a la sana enseñanza. ¿Y dónde encontramos las sanas palabras, la sana enseñanza de nuestro Señor Jesús? En el legado de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Muchas personas están interesadas en descubrir secretos, misterios, pero el evangelio es sencillo. La misericordia y la gracia de Dios sobre nuestra vida son regalos que Él nos ha otorgado. Amigo y amiga, que tú todavía no te has determinado a darle la oportunidad que Dios te está dando de haber puesto sus ojos de misericordia sobre tu vida en este día. Ríndete, porque no hay mejores manos, no hay mejor cuidado que el que Dios puede darte. Puede darte el descanso y el reposo que tu alma necesita. Me recuerdo cuando el Señor venía persiguiendo mi vida con su misericordia y su amor. Una de las primeras experiencias que tuve fue, había un río, había un lago, y ese río o ese lago era como un remanso de paz. Y sobre ese lago o río había una barca y había un personaje parado extendiendo sus manos, y yo me estaba en ese lago, en ese río que era un remanso de paz. Yo me estaba ahogando y yo estaba pataleando, pero nunca se me olvidan las manos que se extendieron hacia mi vida. Lo que Él quería darme era esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y así a ti, amigo y amiga, los ojos de la misericordia que se han posado sobre tu vida, Dios se ha propuesto algo contigo. Y esos ojos te van a perseguir. Y tú puedes caminar y correr y tratar de esconderte de esos ojos. Pero lo que esos ojos se han posado y se han propuesto un plan contigo de que tú seas instrumento en las manos del Dios de dioses, del Padre de misericordias, ni tú ni nada de lo que tú hagas podrá oponerse. Dios hará lo que Él se ha propuesto hacer contigo. Por eso en este buen día, si todavía no te determinas a hacer un alto y a rendirte, hazlo. Te vas a dar cuenta cuánto tiempo has perdido, pero Dios redimirá ese tiempo. Y en este buen día estamos y continuamos con la enseñanza, la clase de Mateo capítulo 12. Y cuando estoy meditando en la clase de Mateo capítulo 12, y vienen las palabras del Señor Jesús, del Espíritu, Lucas 18:8, Mateo 24,
del 9 al 13, ¿qué es lo que Dios quiere hacer en nuestro corazón? Dios quiere confrontar nuestro corazón. Dios quiere examinar nuestro corazón para saber qué tan profunda está la raíz de su palabra en mi vida. Qué tan abundada y tan saciada está mi alma de la savia de la vid verdadera. Qué tan saciada está mi alma de la savia del buen olivo, la mansedumbre, la humildad, un espíritu apacible, porque eso es lo que produce la savia del buen olivo. Nuestro hermano Pablo en Corintios 11 dice que nosotros fuimos injertados como una rama silvestre sobre el buen olivo. Y el olivo es el espíritu, el aceite, la unción. Y Pablo dice, nosotros estábamos fuera, descartados, pero Dios en su misericordia y en su gracia nos injertó en el buen olivo. ¿Y por qué digo que la savia del buen olivo produce en nosotros humildad, mansedumbre, un espíritu apacible? Porque nuestro hermano Pablo habla y dice, no te ensoberbezcas, no te enaltezcas, no te enorgullezcas. No te creas mejor que los demás. ¿De qué me habla eso? ¿Qué es lo contrario al orgullo? La humildad. ¿Qué es lo contrario a la soberbia? La mansedumbre. Por eso Dios quiere examinar nuestro corazón para saber qué tan profundo, qué tan arraigada está su verdad, su palabra, su realidad en nuestro corazón. Para que cuando llegue el momento y seamos entregados, seamos confrontados, palabra profética de los labios del profeta de profetas, un día, cuando te presentes delante de magistrados, de autoridades, no te preocupes de lo que vas a hablar, porque el Espíritu de mi Padre, el Espíritu te dará las palabras. Tu responsabilidad y mi responsabilidad, hermano y hermana, no es preocuparnos de las cosas que nos rodean, estar en los afanes de esta vida, es estar preocupados de que nuestra alma está siendo saciada, está siendo alimentada, nuestro espíritu, nuestra alma está digiriendo el alimento de Dios. Su pan, el pan de vida que descendió del cielo, ese pan que sacia, el agua que sacia, el agua que limpia, la savia que nos sostiene, que nos ayuda a permanecer. Juan capítulo 15, eso es lo único que nos va a ayudar a permanecer en la vida. La savia de la vid verdadera te dará permanencia en el amor de Dios, te dará permanencia en los mandamientos, te dará permanencia en su palabra. Esta es tu responsabilidad y mi responsabilidad. La responsabilidad de Dios es añadirnos lo que Él sabe que tenemos necesidad. Tu responsabilidad y la mía, como ya lo miramos en Mateo capítulo 5, es buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Y en este buen día continuamos con Mateo capítulo 12. Por aquel tiempo pasaba Jesús por los sembrados en sábado. Sus discípulos tenían hambre, así que comenzaron a arrancar algunas espigas de trigo y comérselas. Al verlo esto, los fariseos dijeron: mira, tus discípulos están haciendo lo que está prohibido en sábado. Él les contestó: ¿no han leído lo que hizo David en aquella ocasión en que él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios y él y sus compañeros comieron los panes consagrados a Dios, lo que no se les permitía a ellos, sino solo a los sacerdotes. ¿O no han leído en la ley que los sacerdotes en el templo profanan el sábado sin incurrir en culpa?
Pues yo les digo que aquí está uno más grande que el templo. Si ustedes supieran lo que significa, lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, no condenarían a los que no son culpables. Sepan que el Hijo del Hombre es el Señor del sábado. Cuando estoy examinando la lección, la clase y las palabras que Dios habla, para así dice el Señor, estoy leyendo y recordando la palabra que el Señor le dijo a los fariseos, a los escribas, a los encargados de aquel tiempo de transmitir, de enseñar la palabra de Dios, de traspasar el legado exacto y correcto con el significado como Dios lo quiso decir en cuanto a las escrituras, a las palabras, a los mandamientos que Dios estableció, no que el hombre se le ocurrieron. Hay una palabra que ya leímos en Mateo, y el Señor Jesús reprende a ese tipo de personas, fariseos, escribas y saduceos, maestros de la ley, y les dice: vosotros anuláis el poder de la palabra con vuestros ritos y vuestras tradiciones. Y empezando a leer el capítulo 12 de Mateo, como te decía el otro día, el Señor Jesús manifestando su carácter de autoridad, su carácter compasivo y misericordioso, siempre apegado a lo que el Padre le mandó a hacer y a lo que el Padre le mandó a decir. Cuando tenía que hablar con autoridad, hablaba con autoridad. Cuando tenía que reprender, ser compasivo, ser misericordioso con el prójimo, con las multitudes, lo era. Y viendo cómo los fariseos le quieren enseñar al Dios de dioses, al que dio la palabra, al que dio la orden, la instrucción. Y llego a la pregunta y meditaba, yo decía: Señor, ¿qué no es lo mismo un rito que una tradición? Porque yo me preguntaba y decía: ¿por qué el Señor Jesús les dijo por vuestros ritos y tradiciones? Y como te decía la semana pasada, en medio de lo que Dios está haciendo, no solo afuera, sino adentro, en las congregaciones, en los lugares donde tú y yo, hermano y hermana, nos reunimos, en la asamblea de los justos, donde recibimos la bendición de Dios, donde hay otro grupo de hermanos y hermanas que el Espíritu nos da testimonio que son hijos de Dios y que somos hijos de Dios. Nos reunimos para alabar a Dios, para bendecir su santo nombre, para cantar salmos, himnos, cánticos de gratitud. Creo que la asamblea de los justos debe de ser una reunión para expresar la gratitud. Cuando el pueblo de Israel le fue ordenado subir una vez al año a presentar una ofrenda, era una ofrenda de gratitud. El sacerdote era el que ofrecía, y ellos llevaban el cordero que ofrecían para perdón de sus pecados, pero también llevaban ofrendas de cereal, llevaban diferentes clases de ofrendas. En este tiempo, en el pacto que tú y yo estamos, nuestro corazón debe de llevar siempre por sobre un llanto de miseria por lo que me está pasando, una ofrenda de gratitud. ¿Por qué? Por el sacrificio de Cristo, por el Espíritu Santo, por la palabra, porque nosotros disfrutamos un pacto de mejores promesas que Israel. Y el haber sido merecedores por la misericordia y la gracia y el sacrificio de Cristo, de esos regalos deberíamos de llegar con esa ofrenda, siempre agradecidos porque no nos ha faltado el techo, porque no nos ha faltado la comida, porque no nos ha faltado el vestido, porque tenemos salud,
porque Dios es bueno, porque Él es fiel. Nuestro corazón debe de ir siempre como la pluma del escribano ligero, escribiendo un cántico agradecido, como decían nuestros hermanos del tiempo pasado: bendecid a Jehová, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre, porque su amor es eterno, porque Él es fiel. Esa debe de ser nuestra actitud. Y Dios, examinando el corazón de nosotros, aquellos que nos decimos su pueblo, aquellos que nos decimos sus hijos o sus discípulos, creo que lo que Dios está haciendo por el Espíritu es quitando lo que no es y estableciendo lo que es de Dios. Quitando todas aquellas cosas que la religión, que la tradición nos enseñó, que no tienen nada que ver con las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Por eso le dijo a los fariseos: yo soy el Señor del sábado. Como diciendo, el día que el Señor les estableció a Israel, el sábado, para reposar, para descansar, pero ellos lo pervirtieron. ¿Qué es pervertir? Pervertir es voltear, es invertir algo que es beneficioso para mí. Y lo que es beneficioso para ti muchas veces no es para mí. Dios opera en nuestro corazón de diferente manera. Y preguntando al Señor, y me traía la palabra de Oseas capítulo 6, versículo 6. ¿Qué le dijo el Señor a Israel en Oseas 6:6? Esto es lo que pido de vosotros: hacer justicia, misericordia y siempre tener un corazón humilde delante de Dios. Los ritos y tradiciones, hábitos cambiados llevan al corazón humano a un estado de dureza y de insensibilidad. Cuando los fariseos y los maestros de la ley, los escribas, la pluma del escriba se vendió, la boca del profeta se vendió la verdad, el sacerdote, fueron cosas que Dios le recriminaba a Israel. Y cuando viene el Señor Jesús, y lo hemos venido hablando en Mateo, oíste que fue dicho: ojo por ojo, pero ahora yo te digo, bendice, ora, perdona. Esos son los principios, esas son las enseñanzas del Señor Jesús. Eso es de la manera como tú y yo nos tenemos que conducir. El Evangelio se resume, dijo el Señor Jesús, la vida del hombre, lo antes y lo de ahora, se resumen en dos cosas: amar a Dios por sobre todas las cosas, con tu mente, con tu corazón, con tu alma, tu cuerpo, todo tu ser integral, y a tu prójimo como a ti mismo. Por eso, como te decía el otro día, cuando el Señor me confrontaba, me decía: aunque no sepas muchas cosas, aunque no entiendas muchas cosas, la tesis del Evangelio, la tesis de la realidad de Dios para mi vida se compone de 4 palabras: ama, bendice, ora y perdona, como yo lo he hecho contigo. ¿Puedes hacer eso? ¿Podemos hacer eso? ¿O todavía queremos seguirnos revolcando en nuestras sangres de lo que nos hicieron y de lo que yo he hecho? El Evangelio es sencillo y podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque tenemos a Dios, el Espíritu Santo, morando dentro de nosotros. Porque se nos ha dado el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Porque hay una medida de gracia en mi vida. Hay favores inmerecidos para mí. Y que yo tengo que hacer con otros como Dios ha hecho conmigo. Podemos. Pero necesitamos determinarlo. Necesitamos proponernos y disponernos. Eso es el Evangelio.
¿Y por qué podemos? Porque el Espíritu Santo no solo nos ayuda en nuestra debilidad para orar como conviene, porque nosotros no sabemos, sino nos ayuda en todas las cosas a agradar a Dios, a hacer la voluntad de Dios, a poner por obra lo que Él nos pide. Claro, no nos obliga, nos da tiempo y nos da un tiempo, pero de que lo que tenemos que hacer, lo vamos a hacer, lo podemos hacer y lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque Él ha depositado toda clase de buena provisión. Soy yo la que tengo que determinar, disponer y proponer mi voluntad, agradar a Dios. Y cuando estoy examinando Mateo 12 y veo cómo el Señor hablaba en Mateo también acerca que recrimina a los fariseos, a los saduceos y a los maestros de ese tiempo. Marcos 7 del 1 al 15 dice, tú lo puedes leer en tu casa, recuérdate, lee todo el capítulo, no solo leas un versículo, lee el capítulo, lee el antes, el medio y el después, para que tu entendimiento se ensanche acerca de la realidad, acerca de lo que Dios pide de ti y de mí. Porque nuestra alma siempre tiene la tendencia a agarrar, a interpretar lo que a mí me conviene. ¿Para qué? Para vivir una vida de víctimas. En el Evangelio no hay víctimas. En el Evangelio somos un pueblo que Dios escogió. Éramos lo vil, lo menospreciado, lo desechado, lo que no servía. Vivíamos muertos en nuestros delitos y pecados por la herencia de la desobediencia de los primeros padres. Ahora Dios tuvo a bien poner sus ojos de misericordia y hacernos ser en Él, manifestar en nosotros su poder y su sabiduría para avergonzar lo sabio y lo inteligente de este mundo. Eso dice su palabra en 1 Corintios 1. Lee la Escritura. Mira lo que Dios dice de ti y mira lo que Dios dice que tú eras y que ahora eres. Para que ningún dardo, ninguna obra de las tinieblas estorbe lo que Dios quiere hacer con tu vida. Instrumentos para su gloria y su alabanza, vasos de honra, vasos de misericordia que Él ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Los ojos de la misericordia de Dios ya estaban preparados para posarse sobre tu vida y sobre mi vida, sobre tu casa, sobre tu descendencia y sobre mi casa y mi descendencia para un día determinado. Y ahora tú y yo que disfrutamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir, como dice nuestro hermano Pablo, haciendo lo que bien nos parece? ¿O vamos a determinar vivir en el Espíritu, caminando en el Espíritu, haciendo morir las obras de la carne? Sembrando para el Espíritu paz y vida eterna. ¿Qué vamos a hacer? Yo he determinado renovar el entendimiento de mi mente para alcanzar no solamente lo agradable, lo permisible, sino la perfecta voluntad de Dios para mi vida, para mi casa y para mis generaciones por venir. Marcos 7, 1 al 15, les dice el Señor, por sus ritos, por sus tradiciones, anulan, invalidan el poder de la palabra. Y cuando estoy en esa inquietud, ¿por qué el Señor Jesús menciona dos cosas? Ritos y tradiciones. Y voy a investigar qué significa un rito y qué significa una tradición. Van de la mano, son acompañados. Entonces me doy cuenta que lo que el Señor Jesús, el Espíritu Santo en este tiempo quiere hacer, está separando. Recuérdate lo que te dije el otro día, la zaranda ya está sacudiendo el trigo y la paja vuela, pero el trigo tiene peso. Dios está probando nuestro corazón para saber qué tanto peso de su palabra, de su verdad está en nuestro corazón. No solo para saberlo,
No solo para gozarnos de que Dios ha depositado su misericordia sobre nosotros, sino para accionarlo. Mateo 7:24. El Señor Jesús cierra el sermón del monte. ¿A qué compararé un hombre que oye estas mis palabras y las pone en práctica? Lo compararé a un hombre sabio, a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca de cimiento firme, sobre la roca de cimiento precioso. Que el que edifique en esa roca, dice Isaías, jamás será avergonzado. Vendrán vientos, vendrán tempestades, vendrán lluvias, las aguas, pero aunque haya pérdida, permanecerá. ¿Por qué? Porque lo que te rodea y ahí tengas pérdida de ello, se puede recuperar, pero dentro de tu corazón, la verdad de Dios, las palabras de Dios, el trabajo de Dios, lo externo es tocable, pero lo interno es intocable. La obra de trabajo de Dios dentro de tu corazón, nadie puede ultrajarla si tú no lo permites. Yo lo estoy aprendiendo en mi vida. Y para eso tengo que disponerme, proponerme, hacer, obedecer los mandamientos sencillos de parte de Dios. Ama, perdona, ora, bendice. Esa es la tesis del Evangelio. Porque todas las cosas pasarán, pero dos cosas permanecerán: la palabra y el amor. Y Dios es la palabra y Dios es la esencia del amor. La palabra rito quiere decir, es una costumbre o ceremonia que se repite de forma invariable, de acuerdo a un conjunto de normas ya establecidas. Los ritos son símbolos y suelen expresarse la tradición, transmitir, traspasar de costumbres, ritos y doctrinas de generación en generación. O sea, un rito es un mito, es una enseñanza, es una práctica. Para que llegue a ser tradición, alguien tiene que practicar por mucho tiempo un rito. Lo que los fariseos empezaron a hablarle al Señor Jesús fueron ritos que heredaron de generaciones ancestrales y las establecieron como una verdad. Pero no eran verdad, porque Dios jamás lo estableció de esa manera. Una tradición es simplemente el legado del rito. Van de la mano. El rito es una práctica. La tradición es una enseñanza el rito es una práctica de normas, cosas que te enseñaron. Vamos a poner el ejemplo. Cuando yo estaba pequeña, en mi casa, mi papá me enseñó algo. Cuando yo le pedía permiso a mi papá para hacer algo, mi papá simplemente le decía, ¿puedo ir cerca de donde yo vivía, estaba un parque? Se llamaba la unidad deportiva. Era un parque donde había para hacer ejercicio. Y a veces nuestras compañeras de escuela nos queríamos reunir en la tarde para ir a correr a las 5. Y yo le decía a mi papá, ¿puedo ir? Y él me decía, no. Yo le decía, ¿por qué no? Si vamos a ir a correr, llego a tal hora, va a ir. Y yo le mencionaba a las amigas con las que íbamos a ir y él las conocía. Y él me decía, no. Y yo le decía, por favor, que mira, que me dice. Y él me decía, no. Simplemente me decía, no. Y yo le preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué no puedo ir? ¿Por qué no me dejas? Y mi papá decía, ¿por qué no? Porque yo te estoy diciendo que no. No había ninguna explicación más. Eso era una muestra de autoridad de parte de mi padre, pero se
se extralimitaba el autoritarismo. ¿Por qué? Porque no daba cavidad a una explicación. Un rito es una norma, es una enseñanza que yo le puedo transmitir a mis hijas. Puede ser bueno o puede ser malo. Pero no siempre va a ser así en los demás. Puede ser beneficioso para mí, pero no para los demás. Y luego al paso del tiempo, yo quiero hacer lo mismo con mi hija. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? ¿Pero por qué no? Porque yo te estoy diciendo que no. Pero dime por qué no. Porque yo soy tu mamá y te estoy diciendo que no. Y me obedeces. Era algo que no era flexible. Entonces yo transmito de generación en generación un rito, una enseñanza, una costumbre, y sin darme cuenta, ese rito, esa costumbre, lo único que creó en mi corazón fue enojo, fue amargura, fue molestia, porque mi amiga sí puede, porque yo no puedo, y crea un espíritu de rebelión, de rebeldía en el corazón. Entonces yo tengo que cambiar ese hábito. Si mi hija me hace una pregunta o me pide un permiso, yo le tengo que decir no y darle la explicación. El que yo le dé la explicación no me va a quitar menor autoridad ni mayor autoridad de que yo soy su madre y me tiene que respetar. Me tiene que respetar la decisión porque yo estoy interesada en su bienestar. Eso es lo que yo tengo que hacer. Pero mi padre me decía, no, porque yo te dije que no y yo soy tu papá y tú simplemente me tienes que obedecer. Era abuso de autoridad. Entonces, un rito puede ser bueno o puede ser malo. Un rito, una tradición buena es lo que Dios estableció en Deuteronomio capítulo 6. Estas palabras de la ley no se apartarán de tu boca ni de día ni de noche, y se las enseñarás a tus hijos cuando camines, cuando te sientes, cuando te acuestes, meditarás y le traspasarás a tu hijo mis palabras. Esa es una buena tradición. ¿Cuáles? Las palabras de Dios, no mi opinión, no mi pensamiento. No debo de mezclar una cosa con la otra. Por eso Dios está separando en este tiempo lo que la religión enseñó y estableciendo lo que la gracia verdaderamente quiere darnos a conocer. Por eso, 2 Corintios 3:17, porque ahora el Espíritu es el Señor. Y donde está el Espíritu, ahí hay libertad. Una palabra de Dios, una norma, una enseñanza, una doctrina de parte, un mandamiento de Dios jamás traerá esclavitud, ni jamás traerá pesar en tu corazón, ni en mi corazón. Traerá libertad. Libertad para servirle, libertad para anunciar las virtudes del que ahora es nuestro Señor, del que ahora es nuestro Dios. Y me llama la atención que para que un rito se haga una costumbre de generación en generación, tiene que pasar tiempo. Cuando pasa tiempo y se practica exactamente lo mismo, se vuelve una tradición. Los mexicanos conocemos una tradición que ha venido de generación en generación. Pero ¿te has preguntado alguna vez quién dijo que así es? La tradición del Día de los Muertos. ¿Quién dijo que así es? ¿A quién se le ocurrió decir que esto es así? Ese es un rito pagano que no tiene ningún fundamento en las palabras de Dios, en la enseñanza de Dios. ¿Y por qué te vengo a compartir todo esto? En esos días el Señor me permite oír una noticia y voy a indagar. La noticia de que todas aquellas personas, el
el grupo, el parlamento, ¿cómo podríamos llamarle? Ese grupo de hombres que estuvieron en autoridad en la Segunda Guerra Mundial, en el tiempo de Hitler. Y tomaron la decisión de determinar quién podía vivir y quién no podía vivir. Quién era digno y quién no era digno. Cuando oigo estas palabras, cuando oigo esta información y estoy leyendo lo que dice Mateo capítulo 12, acompañado de lo que el Señor por el Espíritu me enseña, Mateo 24, mi corazón, mi ser interior empieza a cimbrarse. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús ahí mismo dice en Mateo 24, por causa de que el amor se enfría, la maldad se aumentará y la dureza del corazón se incrementará. La noticia que oigo es que cuando fue tiempo de juzgar aquel grupo de 24 personas que le hicieron tanto daño a los judíos en Alemania, porque ellos determinaron, ellos consideraron que los judíos no eran dignos de vivir. Hicieron todas las atrocidades que hicieron. ¿Sabe? Me llama la atención cómo Dios siempre ha tenido un remanente en esta tierra que hará justicia. Cuando este grupo de 24 personas, si tú lo puedes buscar en la internet, tú puedes ir a averiguar, fueron 24 o 25 personas que se atribuyeron ellos mismos el pensamiento de Dios, de determinar quién vive y quién muere, quién es digno y quién es indigno. Esas 24 personas fueron juzgadas por el 18 de octubre de 1945. Los fiscales principales del Tribunal Militar Internacional leyeron acusaciones contra 24 oficiales nazis de alto rango. Los 4 cargos presentados contra estos oficiales fueron conspiración para cometer crímenes contra la paz, de guerra y contra la humanidad. Crímenes contra la paz, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad. Conspiración. ¿Qué significa la palabra conspiración? Hace referencia al acto de aliarse contra un superior para arrebatarle el poder o contra un particular con el propósito de hacerle daño. Dicho sobre una determinada cuestión, llegar a un mismo objetivo. Cuando estoy enterándome y investigando un poquito, estas 24 personas tiene relación con Mateo 24 por la dureza del corazón del hombre, porque muchos se apartarán de la fe, porque muchos negarán, muchos apostatarán. Por eso todo lo que te compartí hoy y lo que te compartí la semana pasada es una misma lección para llegar a una pregunta de parte de Dios. ¿Cómo está la palabra de Dios en tu corazón y en mi corazón? Si 24 personas le hicieron tanto daño a millones de personas y muchos de ellos mantuvieron su fe, testimonios hay de que a pesar de lo que les hicieron, a pesar de lo que vivieron, no negaron al Dios de Israel. Testimonios hay de personas que a pesar de lo que les hicieron, de lo que vivieron y sobrevivieron, perdonaron a sus enemigos. ¿Cuánto más tú y yo no arraigaremos la fe, creer, confiar en Dios? Todas estas cosas que vemos son pasajeras. Por eso esto es un peregrinar. Y nuestro hermano Pedro nos dice cómo vivir, cómo caminar en este peregrinar.
Por eso es interesante que tú y yo vayamos a examinar el libro que tiene vida, el libro que fue escrito por el Espíritu para ti y para mí, para que cuando venga todo este tipo de confrontaciones de la mentira, de lo falso contra la verdad, contra la vida de Dios, que son sus palabras, tú y yo, ¿cómo estaremos? ¿Cómo estará nuestro corazón? Lo que más me llama la atención de esta información de estos 24 personajes de alto rango en Alemania en el tiempo de la Segunda Guerra, que ultrajaron, violaron beneficios de vida sobre estas personas, los judíos, lo que más me llama la atención y me pone a temblar es que el Tribunal Militar Internacional los acusó antes que por los cargos que te leí, por una cosa. Ellos violaron sus propias conciencias al tomarse el derecho de decidir quién era digno de vivir o no. Cuando una conciencia de una persona ha llegado a tal grado de determinar él quién es digno y quién no es digno, la condición de esa persona es muy grave delante de Dios. Por eso, cuando estoy leyendo las palabras del Señor Jesús y cuando estoy leyendo las enseñanzas de Mateo 12, como el Señor Jesús, tú y yo podemos vivir como el Señor nos manda. Pero para eso tenemos que arraigar su palabra y su verdad en nuestro corazón. Y vivir en esa guianza y en esa confianza de que el Espíritu, que la palabra del Señor Jesús, en Juan 14, 15 y 16, no te dejaré sola, no te dejaré huérfano, enviaré a otro consolador, a otro ayudador, a otro que te enseñará y morará dentro de ti y estará contigo y Él te guiará por sendas de justicia, por sendas de verdad. No tenemos pérdida, pero yo tengo que alimentar mi alma, alimentar mi espíritu y con su palabra, con el pan, con el agua, con la savia. Yo tengo que determinarlo para que cuando el Señor Jesús regrese, haya fe, haya confianza, que a pesar de todas las cosas que nos han sucedido en este peregrinar, sigo confiando, sigo creyendo, sigo esperando, porque Él es fiel. Y tú puedes leer, tú puedes averiguar. Acuérdate lo que te dije un día que oí de un siervo. Si tú no conoces la historia, tú puedes ser un instrumento de Dios o de las tinieblas que está repitiendo la misma historia. Estos 24 personajes, cuando tú lees la vida de cada uno de ellos, todos murieron de dos maneras: ahorcados y suicidados. Como 2 o 3 solamente fueron escapados y murieron por enfermedad. Pero de ahí 22, la mayoría de ellos murió ahorcados en las celdas y suicidados en las celdas, porque no soportaban. Qué tremenda condición del hombre cuando la dureza de su corazón por un rito o por una tradición deja que entre en su corazón. El ser, como dijo aquel personaje, querer ser igual a Dios, jamás vas a ser Dios. Tú no eres Dios y no vas a ser jamás Dios. Somos creación de Dios, somos instrumentos, somos sus siervos, somos su linaje, somos sus embajadores, somos oráculos, portadores de dichos, de palabras de Dios que ya están escritos.
No es tu pensamiento, ni tu opinión, ni la mía. Es el escrito está. Y te voy a dejar con la palabra de segunda de Pedro 1:12 al 20. Tú puedes leerlo todo en tu casa. Te va a edificar, te va a bendecir. Dice nuestro hermano Pedro, segunda de Pedro 1:12. Por eso siempre les recordaré estas cosas, por más que las sepan y estén afianzados en la verdad que ahora tienen. Además, considero que tengo la obligación de refrescarles la memoria mientras viva en esta habitación pasajera que es mi cuerpo, porque sé que dentro de poco tendré que abandonarlo, según me lo ha manifestado nuestro Señor Jesucristo. También me esforzaré con empeño para que aún después de mi partida ustedes puedan recordar estas cosas en todo tiempo. Cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sutilezas, cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza que vimos con nuestros propios ojos. Él recibió honor y gloria de parte de Dios el Padre, cuando desde la majestuosa gloria se dirigió aquella voz que dijo: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Nosotros mismos oímos esa voz que vino del cielo cuando estábamos con él en ese monte santo. Esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en nuestros corazones. Otras traducciones dicen: haced bien en prestar atención a la palabra profética más segura. El escrito está. Espero haya sido bendecido y te dejo con el Salmo 27, que continúes mirando la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Bendiciones.